Nosotros somos del municipio de Quilmes y como verán hemos adoptado a través de esta pequeña revistita que hicimos para la presentación en la Feria del Libro una serie de actividades importantes durante el año para tratar de recuperar todo lo posible el diálogo interreligioso, el tema de la paz entre las religiones y en ese sentido uno de los ejes que tuvo el espíritu del Concilio Vaticano, ¿no? Y como una de las actividades que hicimos fue justamente hoy en la Feria del Libro estamos presentando un libro sobre Elder Cámara que nunca se editó, se habían editado unos pocos números en España, pero nunca se ha editado así en forma importante, bueno, en Argentina nunca. Nosotros a este libro le damos mucha importancia porque, como ustedes lo verán, hay un vínculo que está, como todas las cosas de los pueblos, por ahí están latentes, así que bueno, ahí es donde nosotros formamos este movimiento laico que se llama Movimiento Elder Cámara por la paz entre las religiones y los hombres, y que tiene base, por lo menos arrancó desde Quilmes y se incorporaron algunos sectores de capital, también laicos todos. Ha pasado y sigue pasando lamentablemente, la violencia se ejerce en nombre de las religiones en muchos casos, o la mayoría de los casos, y que eso, digamos, como aparece como que caído el muro de Berlín, las religiones han sido la excusa para la violencia internacional. Y entonces poder avanzar en el sentido de la paz me parece que es un tema donde las religiones no pueden seguir en silencio, ¿no? Y esa es nuestra utopía, nuestra fantasía, aunque parezca muy chiquita. La iniciativa viene de parte de los laicos de abajo, una cosa llamativa que ustedes pueden ver en la presentación, vinculado al municipio de Quilmes, a un intendente que apoya, que dice por qué Quilmes es el iniciador de todo esto, y antecedentes socio-religiosos, que ahí ha habido como figura especial Novak, pero bueno, ha habido cosas anteriores, inclusive a Novak, la Podestá, pero actividades que se han desarrollado. Ahí empezaron los curas obreros, por ejemplo, también. Hubo un encuentro sacerdotal en el 65 que fue denominado el Concilio de Quilmes. Eso lo van a ver también en la revista, en el que, bueno, yo tuve la suerte y la oportunidad de participar. Yo planteaba de que lo que fue y que fue interesante, la iniciativa del concilio, quizá hoy tenía que adquirir otro contenido y otra forma en el 2012. Concilio se refiere a un hecho religioso católico, donde participan solo obispos y algunos peritos invitados, sacerdotes o laicos o observadores de otras religiones. Bueno, nosotros queríamos ya de entrada replantearnos todo eso y que entonces adoptamos una palabrita que está en la invitación, que es asamblea, un lugar donde se debata, se discuta, se proponga, se transmita, y haya propuestas para lo que entre todos vayamos diseñando. Hoy, aún desde las ciencias sociales, se estudia el papel que pueden cumplir las religiones, todas las religiones, todas las corrientes religiosas y espirituales, en la construcción de un mundo más humano, más fraternal, más solidario, ¿no? Teniendo en cuenta, como todos sabemos, que no estamos solo ante una época de cambio, sino un cambio de época, un nuevo proceso civilizatorio. Bueno, esto es un desafío nuevo para toda la humanidad y en particular para las religiones. Los invitamos a todos a que difundan esta iniciativa en sus diversos grupos, que añadan otros. Por encima de todo eso, parecía que es un desafío, cómo transmitir
el mensaje religioso a los pueblos de hoy. Cuando hablamos de la paz entre las religiones y entre los hombres, creo que hay que añadir también la paz entre los pueblos, la involucra al otro, pero es la paz entre los pueblos y yo digo, todos lo sabemos, no hay paz sin justicia. La paz es el fruto de la justicia. Miro acá y veo un trabajito que me hace completar lo que les decía. Interreligioso e intercultural le llamamos. ¿Por qué? Porque, bueno, sugestivamente, a veces las cosas se dan así, este Papa, que no es muy innovador, que digamos, Benedicto XVI, en Asís, convoca a agnósticos para que formen parte del encuentro interreligioso y va a Cristeva y saca un documento espectacular. Y acá está en el folleto que ella llama los 10 principios de un nuevo humanismo, que a nosotros nos gustó mucho y sirve de base también para ampliar este espectro de lo que pretendemos que sea, que es que toda la humanidad hoy está desafiada a responder a los retos que presenta los cambios socio-religiosos del mundo. Eu sou monge beneditino fora de monastério, há não sei quanto tempo. Sou monge do mundo, não de claustro. Desde 2001 que nós trabalhamos a produção de uma teologia pluralista de la liberación, que sea de la liberación, pero desde el pluralismo. ¿Qué quiere decir eso? Una teología que se junte a los compañeros que hacen toda esa reflexión sobre la liberación en el budismo, en el islamismo, entonces plural. No multicultural, não nos gusta muito o termo multiculturalismo, pero pluralismo é pouco diferente, não? Eu trabalho nisso, agora estou trabalhando na pesquisa sobre bolivarianismo, quer dizer, o novo movimento socialista latino-americano, principalmente a partir de Venezuela. E estou muito feliz de estar cá com vocês, porque eu creio que o Brasil aún é muito aislado de los países de língua. E vengo por isso, para estrechar os laços, para dizer somos uma única pátria, estamos caminhando juntos. Então, eu agradeço muito esta oportunidade de estar com vocês. Isso me hace hoje, contei esta história, para dizer que o importante, como vê um grupo como de vocês, é muito mais de garantizar um processo sinodal para nossos grupos. Quer dizer, sinodal é a palavra grega sínodo, quer dizer caminhar juntos. Caminhar juntos, não? Creio que esta ideia de uma igreja piramidal, se romana, se anglicana, seja o que seja, não é evangélica. E quando logramos assim que a igreja seja sínodo, quer dizer juntos, e juntos democraticamente, então sim logramos uma coisa nova. E nesse aspecto, a ideia que teníamos é de ser um fórum interreligioso e intercultural por la vida. Por la vida em que sentido? No sentido de que as religiões sirvam à la vida. E é essa a misura que as religiões servem à la vida, que elas se renovam, se juntam,
se unem cada uma em sua especificidade. E também se abre a los não creyentes, vamos a decir, ¿no? A los que no son religiosos. Bueno, nosotros venimos de Córdoba, pertenecemos al Centro Tiempo Latinoamericano. Cuando ya conformamos el centro, se empezaron con las actividades reivindicando la figura de Angelelli, ya que era un cordobés martirizado. Y bueno, y ahí estamos y ahí seguimos trabajando. Nosotros la actividad principal que hacemos, nos denominamos un centro de formación autónomo. Formación bíblica, teológica, política, laboral, es decir, un poco, tratando de llegar a lo que hoy denominamos militancia, ¿no es cierto? Y de hacer el aporte desde nuestra mirada. Sacamos una revista y este año parecería que realmente hubo transmisión de pensamientos con esto, porque cuando Domingo nos habla, nosotros en esto, o sea, cuando arrancamos el año, digamos, los primeros días de marzo, bueno, pensando las actividades del año, dijimos, este año tenemos que conmemorar y refrescar tres acontecimientos: los 50, los 40 y los 30, que serían los 50 años del concilio, los 40 años de la teología de la liberación, o sea, a partir del primer libro de Gutiérrez, de Gustavo, y los 30 años de la revista Tiempo Latinoamericano. Así que hubo bastantes nexos, coincidencias en este pensar. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Ahora, esto indudablemente que nos viene como anillo al dedo. Es decir, bueno, de ver de qué manera podemos hacer varias de estas cosas en conjunto, ¿no? Pero además, un poco la institución ha tratado de hacer hincapié en que esta espiritualidad del compromiso se haga carne sobre todo en el rol de los laicos, que es su mundo natural, digamos, que es la participación social y política. Ese es un poco el objetivo de la institución, sus cursos, sus talleres, es que un poco los católicos no nos quedemos en nuestras comunidades, ahí en nuestro micro reino, sino que salgamos al compromiso, al barro de la política, de lo político, el compromiso partidario, que bueno, que genera discusiones, tensiones y mucho desgaste, ¿no? Y en ese sentido, el fundador, uno de los fundadores de la institución, Vitín Baroneto, ha estado, por ejemplo, durante 2 periodos como director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Fruto de esa experiencia es que también traemos ahí nuestra manera de ver el tema de los derechos humanos, que es la parte de los primeros 4 años, la gestión durante el intendente Luis Juez, y los 4 años siguientes, que hemos hecho hincapié en esa particularidad que a veces tenemos, que es cómo mira el periodismo, cómo mira las notas periodísticas y charlas de los últimos 4 años en torno al tema de derechos humanos. Esa es un poco es otra de las publicaciones que acá las vamos a dejar. Digo esto porque este 50, 40, 30 trata de rescatar en el inicio de la reflexión que hemos empezado este año ese motor, esa espiritualidad en términos de Casaldáliga, de la espiritualidad de la liberación, ¿no? Ese motor que lleva al compromiso. Bueno, por ahí más o menos tratamos de ir reflexionando, Domingo, de aportar
a este espacio, que desde ya, por la característica de tiempo latinoamericano, no podemos imaginarnos de otra manera que no sea ecuménica, abierta. Nuestra relativa libertad, digamos, de no depender de una institución determinada, nos ha hecho bastante libres en ese sentido. Es un espacio diverso, de mucha militancia. Esa es más o menos la característica de la institución. Soy abogado, trabajo en la Secretaría de Culto, que depende de la Cancillería Argentina, específicamente en la Dirección General del Registro Nacional de Cultos, la dirección, bueno, que establece lazos entre el Estado y las religiones que no son la católica, apostólica, romana, todas las demás, digamos, ¿no? En general, en un 90% evangélicas pentecostales, pero por supuesto también protestantes históricas, budistas, hinduistas, afroumbandistas, espiritistas, y bueno, toda la diversidad que uno pueda imaginar. A título personal debo decirles que yo digamos, tengo una educación muy influida por la modernidad, y que más bien mi punto de arranque es el agnosticismo del que se hablaba antes, ¿no? Bienvenidos. Este trabajo para mí implica todo un desafío, y desde luego, bueno, tomo nota de la existencia, he tomado nota a lo largo de estos años de la existencia de las creencias. Me interesó mucho tu referencia a este encuentro del Río +20, al tema de las cumbres de los pueblos, que son en definitiva las que terminan motorizando cambios en las cumbres oficiales. Para sin cumbre de los pueblos, después muy difícil que una cumbre que es oficial y que siempre se tiene que mover negociando entre países que tienen distintos intereses. Bueno, lo hemos visto acá en Argentina, sobre todo de cara a lo que es la devastación del planeta, ¿no? Y cómo los mecanismos de diálogo y de defensa de la vida tienen una dimensión espiritual, cósmica, religiosa, pero además son imprescindibles para evitar que un modo de producción termine con la vida en el planeta. Un tema que podríamos bueno, no sé, avanzar después. Si bien estoy de acuerdo con todos los que han dicho, sobre todo el aspecto de humanismo, que para mí es una condición básica para cualquier tipo de acuerdo que se quiera hacer entre los hombres, humanismo. Porque justamente el humanismo está tomado por Cristo. El Cristo, al ser humano, ya ha divinizado el humanismo. Esa es una frase que no es mía, pero que me ha impactado muchísimo, pues, de un vidente muy amigo mío. Y donde Jesús mismo dice: yo soy el rostro humano de Dios. Porque nadie conoce a Dios, nadie ha visto a Dios. Miente el que dice que conoce a Dios. Eso lo dice el Sagrada Escritura. Y entonces, que Jesús diga: yo soy el rostro humano de Dios, entonces nos acerca a Dios, lo acerca al hombre. Y después continúa: yo soy el rostro divino del hombre. Ahí está todo lo que nosotros podamos hacer a favor del hombre, porque lo ha divinizado. Dios lo ha divinizado al hombre. Para mí toda la teología está en eso, toda la filosofía está en eso. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es una especie de intento, casi diríamos marginal, de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, Vaticana. Yo quiero volver de nuevo, diríamos, a la autenticidad del mensaje evangélico, que lo hemos perdido. Y Señor, y la Iglesia no necesita cambio. Ese es el problema principal que yo tengo, y pienso que yo estoy aquí de más porque ustedes están queriendo, como quien dice, salvar al humanismo, dar los mensajes del humanismo. Yo no encuentro ningún mensaje del humanismo sin volver verdaderamente al mensaje de Cristo. Esa es mi vida, y yo todavía estoy marginado del clero porque creen que yo estoy en contra de la iglesia. Al contrario, defiendo a mi iglesia. Me ordené, va a ser en septiembre 50 años. Así que soy fruto del concilio. En el 67-68 empecé a formar parte del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Yo adherí al documento de los 18 obispos para el Tercer Mundo, que era justamente otra mirada distinta a la del Concilio Vaticano II sobre lo que pasaba en el mundo y sobre la liberación en el mundo, sobre el proyecto socialista en el mundo, etc. Es decir, ese sigue siendo todavía mi programa de vida sacerdotal. Claro. Sí, porque en el 66, después de terminar el concilio, la conferencia episcopal hace un debate sobre el concilio, y en ese momento
tenía cierta preeminencia el grupo de obispos conciliaristas y renovadores, entre los que estaba Podestá, y que era un poco el referente de toda la transformación social. Y a él le encargan la redacción del documento, que para aquella época me pareció muy bueno. Y todas las iniciativas que salían de ese espíritu conciliar y de esos documentos que se completaron en lo que se llamó el documento que se hizo en San Miguel, por eso se llama documento San Miguel, en el 69, hasta ahí llegó mi amor, y después de ahí todo se fue revertiendo, así que nunca más. Por eso adhiero fervorosamente a esta propuesta de retomar, yo digo, no los textos del Vaticano, sino el espíritu y ampliarlo, porque tampoco, ya les digo, para decirlo, el concilio fue una mirada eurocéntrica de la relación de iglesia y mundo. Y bueno, justamente el documento de los 18 obispos es una mirada desde Asia, África, Oceanía, América Latina. Era otra cosa distinta, ¿no? En estas cosas, entre otros, estuvo fervorosamente trabajando Angelelli en esta línea. Hay algo interesante para mencionar, y por cierto estoy muy honrado de estar en este encuentro y agradezco a los organizadores por haberme invitado, y es el tema de el diálogo islamo-cristiano, que es algo tal vez no muy conocido, por lo menos por la gente en general, y me gustaría citar por sobre todo, dentro de toda la historia del diálogo islamo-cristiano, el encuentro de San Francisco de Asís con el sultán Malik al-Kamel en el marco de la Quinta Cruzada. Es interesante, y esto está citado por un biógrafo de San Francisco, que es San Buenaventura, cuando se refiere al encuentro que tiene San Francisco con el sultán, en la que el sultán, entre las series de intercambios que hubo, le pregunta cómo puede ser que los cristianos que hablan de amor hagan la guerra. El sultán le pregunta a San Francisco, y San Francisco le contesta con una respuesta muy elocuente. Le dice: eso pasa porque el amor no es amado. Y es importante aquí mencionar que muchos musulmanes, especialmente intelectuales, teólogos, tienen una especial predilección por la teología de la liberación. Y justamente tiene mucho que ver con eso que se mencionó antes, de tener una teología pluralista de liberación. Y a pesar de cierta prensa que existe, o cierta información que se vuelca a veces a través de los medios masivos de comunicación, los musulmanes siempre han tenido una predisposición para el humanismo, y basta simplemente con conocer el pensamiento y la filosofía de personajes más conocidos como Avicena y Averroes y Al-Farabi, que fueron, además de científicos, grandes humanistas y filósofos, en la que justamente, por sobre todo, así como eran hombres de fe, eran humanistas. En la época de Cristianos para la Liberación, pude ver otra iglesia y pude ver más claramente la iglesia oficial también, ¿no? Pero a mí me llamó algo, porque yo en ese momento era ateo. Sí, cuando estaba militando con ellos, con la iglesia, era totalmente ateo. Yo realmente descreía de Dios. Pero no importaba, porque me parecía que el mensaje del Evangelio tenía cosas que me guiaban por la vida, no solamente me servía a mí como conceptos para guiarme en la vida, y una de las cosas es no enfrentar la justicia necesariamente con violencia, sí con firmeza y con muchas acciones que no necesariamente eran matar. En esa época, en los 70, había muchos amigos, digamos, que, bueno, elegían otra opción, pero y los respetaba muchísimo. No, pero me parecía que esto era más superador, pero siempre como concepto nada más.
Y empecé a trabajar justamente con personas de la iglesia que, bueno, no estaban, que me enseñaron, digamos, que me enseñaron otra visión de, no solamente de Jesús, sino de la vida. Como que la justicia no era solamente la caridad, sino era reconocer el derecho del otro, que no le estoy dando al otro lo que me sobra, sino lo que es del otro. Y trabajar desde donde Dios me llevara por la vida, porque después sí creo en Dios. Y creo que la espiritualidad, sin acción por los demás, está vacía. Entré y salí de la iglesia muchas veces. Y estoy tratando de hacer una militancia dentro de la iglesia, pero más que nada en lo espiritual. Tengo una pequeña comunidad. Trato de que eso que se encendió en mí, no ocultarlo, sino transmitirlo y predicar sin hablar. Coordino el Grito de los Excluidos. Creo que ese es el motivo principal de mi caminar como cristiano y mi puesto de lucha, diremos así, que por el cual Clelia me invitó a estar aquí. Y esto me emparenta mucho con Brasil, porque el Grito de los Excluidos nace de la pastoral de los migrantes. Somos primos hermanos del MST, del Movimiento Sin Tierra, trabajamos juntos. Y estamos trabajando aquí modestamente en la Argentina, desarrollando un plan de formación social, político, con otros compañeros cristianos, en coordinación con algunas comunidades eclesiales de base. Tenemos militancia política de toda la vida, pertenecemos y nos identificamos como cristianos y peronistas desde siempre, y eso, bueno, nos ha llevado a ser tachados en muchas oportunidades, ¿no? Por unos y por otros, ¿no? Entendemos que también con nuestras verdades, que serán relativas como todas las verdades, caminamos y hacemos lo que podemos. Hemos aprendido mucho de los hermanos brasileños, mucho. Y le voy a hacer un pedido, porque no un consejo ni una... Cuando luego de la etapa de presentación del libro de Chávez, escriba un segundo libro con las mismas características, un diálogo, una charla, y lo va a aceptar porque lo conozco con mucho agrado y aprecio, con Rafael Correa, que es un hombre cristiano, socialista, y me parece que por las realidades de la vida es el que va a tomar la bandera en nuestra América del Sur, ¿no? Que hay que acompañarlo, ¿no? Perdón la sugerencia. Así que por eso estamos aquí, tratando de escuchar y aprender, y bueno, con Domingo nos une un viejo conocimiento también de los mismos caminos, ¿no? Gracias. Vengo de Punta de los Llanos, La Rioja, la iglesia conciliar que trató de dejarnos el querido Pelado Angelelli. Gracias a los compañeros de Quilmes, compañeros del Seminario de Formación Teológica, que vengo caminando hace unos añitos, que me han acercado a la invitación y con mucho agrado acepté, ¿no? Porque es todo un desafío. Bueno, acá esa es mi presentación, y en un momento intenté, pero la vocación sigue hacia la vida consagrada. Gracias a los capuchinos, Jorge Danieliani, quien me dijo que no debía estar dentro de una institución religiosa, estoy acá. Y día a día trato de vivir una espiritualidad angeleliana. Esa es mi presentación. Gracias. Estuve mucho con los sacerdotes del tercer mundo desde la década del 70, en la que Monseñor Plaza nos echó de Mar del Plata a los capuchinos porque decía que éramos subversivos, que
estropeábamos la comunidad y que no podíamos vivir en ninguna villa porque en Mar del Plata no había villas y había 30 y tantas pequeñas villas en ese tiempo. Después de Mar del Plata pudimos ir por invitación del obispo especialmente a trabajar a la diócesis de La Rioja. Y a los pocos meses de llegar, Angelelli muy generosamente, pero no sé si con suficiente prudencia, me hizo párroco de Anillaco. Donde Menem, como siempre, se decía muy amigo, pero nos echó. Estábamos 2 capuchinos, Jorge, Danielian y yo. Para nosotros que venimos de la comunidad eclesial de Beas, fue una experiencia. Tuvimos la oportunidad y agrado de que en su momento haya estado también Antonio, Raúl Velardo, Ángel Caputo. Y un eje esto para nosotros fundamental, y quiero traer a esta mesa el nombre de un compañero que nombramos el primer asesinato político en democracia, el laico Agustín Ramírez, asesinado en el 88, los que fueron las tomas de tierra con el obispo Jorge Nova. Y bueno, para nosotros es fundamental esto del sueño de un tercer concilio, si bien el segundo todavía no se ha vivido en profundidad, pero bueno, por ahí esto que traías vos, me parece recién a colación de, por ahí no poner puntos de cambio superadores, sino empezar a profundizar lo que quedó por la mitad. Juan Pablo II también aportó a que se frenara un poco algunas pautas del concilio segundo, ¿no? Tenemos viviendo en nuestra vida 2 hechos históricos, un hecho histórico de que esté una persona como el Barba Gutiérrez en Quilmes, en la cuestión, digo, no solo por el cargo, sino en la cuestión política social, otro hecho histórico de que tuvimos la oportunidad de estar en esta mesa sentados, algo que insoñado para nosotros, y conocer a un compañero como Robledo, y tener la oportunidad de que venir a las comunidades eclesiales de base, donde siempre a los municipios les hemos estado tirando piedras, hoy tenemos la oportunidad de estar adentro. Por ahí también sería bueno empezar a armar en las bases, estas reuniones, salir a los barrios, también y salir a las provincias, donde los laicos también integren estas mesas con propuestas de construcción. Yo como el compañero, digamos, soy filosóficamente cristiano, hoy por hoy no soy más bien agnóstico, pero entendemos, yo desde este lugar, que es fundamental el rol de la creencia, que es superadora del ser para transformar y para estar acorde como a estos momentos que vive la humanidad, que es de cambio de era total, ¿no? Que es, en Quilmes tiene una particularidad. Cuando asumió el Barba, armó una dirección que se llama Dirección de Nuevos Paradigmas Sociales. Bueno, para el compañero laburamos dentro, que está en la Secretaría de Desarrollo que lleva adelante Guillermo. Bueno, nosotros laburamos desde esa dirección, entonces buscando los nuevos paradigmas es fundamental el diálogo entre las religiones, porque es siempre entendí en Cristo, ¿no? que decía que había un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Desde ese lugar creo que es como entiendo que el peronismo es filosóficamente cristiano. Y creo que eso es común a la mayoría de las religiones, por lo menos, sino a todas. Y buscar esa coincidencia, esa convergencia, es vital para la humanidad. Digo, no estamos... parece como que todo el tiempo se discuten de otras cosas, se habla de otra cosa, lo importante y lo urgente es otra cosa, y esto es lo vital para el momento que vivimos, creo que es y que no se dimensiona. O sea, se habla de conflictos, cumbres mundiales, cambio climático, y en realidad la modificación del ser tiene que ser tan profunda, pero tan simple,
¿no? Y creo que desde ahí es donde podemos trabajar para aportar algo para que vivamos en paz los pueblos. No sé, nada más. Tuve una formación judía, haber sido profesora de hebreo y haber también trabajado durante años en la docencia no solo de la lengua, sino de la Biblia estudiada desde la lengua original, que también en el recorrido posterior me hicieron como ir dejando solo la especificidad de lo que podía ser la visión del judaísmo para entender la visión crística también y para entender cómo desde otras filosofías y cosmovisiones tanto americanas como las del Oriente había una convergencia real y concreta. Está claro que desde cualquier lugar, religión o movimiento social hay algo latente que creo que esta convocatoria es la que quizás nos hace que podamos impulsar, ¿no? O sea, cuando Guillermo planteaba desde el concilio y discutíamos también un poco por qué esa iba a ser la herramienta o no para este tipo de convocatoria, la realidad es que la forma la vamos a seguir conversando, pero lo que sí está claro, tanto como nombraban los foros sociales, tantas organizaciones en el mundo que están debatiendo todo esto, o sea, formas hay tantas, pero lo que parece que sí está faltando y que no lo cumplen como papel los gobiernos es ese espíritu de convocar y de accionar. No nos vamos a sentar en la mesa solo a conversar, ya lo sabemos todos eso, ¿no? Motorizar mucha más gente es desde no discutir ya más, sino de poner más a la luz todo lo que nos une y que yo creo que si tenemos este espíritu, los que estamos acá y somos multiplicadores, seguro que va a dar buenos resultados. En los 70 encabecé una sublevación militar en contra de la dictadura y mi posición en ese momento de enfrentar la dictadura, la unidad de infantería en Marina, era porque nosotros habíamos tomado contacto en aquel momento, en enero del 72, con los sacerdotes del Tercer Mundo, ¿no? Con Jorge Adur, que ahora está desaparecido, y bueno, y empezamos a comulgar con todo lo que era la política de la Iglesia en aquel momento. Y bueno, nos llevó a tomar esa actitud de no reprimir al pueblo y plantear que había otros militares. Entonces, lo que es reivindicar todo este pensamiento y el referente que también era para nosotros Elder Cámara me parece importantísimo, sobre todo en este momento. O sea, hay un avance y todo lo que signifique reivindicar y esta lucha cultural por este pensamiento y estos ejemplos como el del Cámara me parece importantísimo en este momento, ¿no? Esta batalla cultural hay que continuarla, ganarla y ver cómo de estas cosas las llevamos a la práctica. Así que bueno, me parece importantísimo todo esto. Participé de la guerrilla católico-peronista de Montoneros, resistiendo la dictadura. Yo soy un sobreviviente como Julio de esa experiencia. Y me lleva hay una relación de amistad y de militancia con el intendente Gutiérrez muy fuerte, de 40 años. Militábamos y trabajábamos juntos en aquella zona. En alguna medida, así como hubo curas obreros, también hubo una práctica que se hacía en aquella época, los que veníamos de una formación por ahí de clase media o estudiantes, que era que la organización política nos decía que teníamos que ir a trabajar a las fábricas, ¿no? Siguiendo ejemplo, y íbamos todos a trabajar a las fábricas. Y eso fue una enseñanza
Fue como una especie de seminario, ¿no? Muy importante. Y de ahí viene la relación con el intendente, con el Barba Gutiérrez, y la amistad. Y, digamos, dentro de esas actividades que hicimos todos estos años juntos, una fue el desarrollo de la búsqueda de nuevos paradigmas, desde hace 25 años. Lo hicimos de una manera absolutamente informal, pero conjunta, y en ese intercambio fue que encontramos que había una relación entre la economía y la física, y empezamos a estudiar los temas de la entropía, y armamos un centro de estudios que se llamó Centro de Estudios Entrópicos Rodolfo Walsh, que fue investigando todo este tipo de cosas de economía que pueden reemplazar esto que Marcelo decía, de que la cosa no sea ponerle precio a los bienes, sino empezar a medirla desde otra forma. La entropía de la física y la química pueden aportar elementos para una medición no monetaria de los bienes. Ahora, en esa búsqueda, cuando llegamos a la Intendencia, dijimos con el Barba, bueno, esto no lo podemos abandonar, lo tenemos que potenciar. Fue que empezamos a recuperar y a valorar de otra manera la religiosidad popular, la religiosidad en los barrios, que es muy diversa. Y eso hizo que nosotros en nuestra práctica como burócratas de estos años, captáramos esas nuevas formas de resistencia popular desde la religión de manera muy diversa. Y viendo eso, un día se nos ocurrió en una de las villas empezar a hacer una escuela de filosofía desde las villas. Y al primero que invitamos fue a Rubén Dri, que vino a dar varias charlas con su equipo de la Universidad de Buenos Aires, y ahí empezamos a profundizar, y en esas búsquedas uno tiene una biblioteca importante y uno va cambiando los ejes y reordena los libros, y en ese reordenamiento de libros apareció, o por mandato divino o por no sé, pero apareció un descubrimiento del padre Teilhard de Chardin. El padre Teilhard de Chardin es más conocido, incluso lo hemos visto en las charlas con religiosos y demás, por la parte de su pensamiento cósmico, o la santa evolución, o esta cuestión de la unión de la ciencia y la fe. Pero muy poquitos conocen el pensamiento económico, social y político de él. Aparece la entropía vinculada a la fe, cuando nosotros pensábamos que era algo absolutamente divergente. Hubo 6 palabras que a nosotros nos impactaron de Teilhard: concentración, convergencia, ultrapersonalización, socialización, cerebro colectivo y planetización. Esos eran los 6 términos que él decía que la humanidad inevitablemente iba hacia eso, con traumas, con avances, retrocesos, pero inevitable. Entonces realmente fue nuestro gran motor, digamos, donde realmente nos permitió a estos 40 años de militancia en distintas instancias proyectarlas para adelante en 10 años más, ¿no? O sea, eso somos, lo plasmamos en este movimiento incipiente de Elder Cámara, que será por la paz entre las religiones, entre los hombres, entre los sistemas, con concilio, sin concilio. La verdad que estamos aprendiendo sobre la marcha. Es que es injusto de que siendo el 52% de los latinoamericanos los católicos del total de catolicismo, tengamos apenas el 15% de los obispos. O sea, vos decías eurocentrista, y cada vez más es eurocentrista la composición de los obispos de la Iglesia. Y entonces, ¿dónde no estaría mal que nosotros como asamblea o movimiento, uno de los puntos de convergencia sea que latinoamericanizar? Y sí, si somos el 52, ¿por qué tengo el 15% de la representatividad nada más? Nosotros creemos que hay que dar un trabajo en la asamblea, en el pueblo de Dios y en la institución, en los dos lados a la vez. O sea, no resignamos ninguno de los dos espacios. O sea, hay que acumular abajo para molestar arriba. No damos totalmente por perdido, porque tampoco nunca nadie pensó que iba a aparecer un Juan 23 y convocar un concilio. ¿Alguien lo esperaba? No. El propio Elder lo dice,
bueno, Benedicto en algún momento será reemplazado, y si hay un movimiento de laicos fuerte en el mundo que tenga un planteo jerárquico, científico, espiritualmente potente, va a tener que ser escuchado. Así que nosotros nos planteamos como movimiento de la Cámara el trabajo en los dos niveles, sin despreciar ninguno de los dos, pero conscientes de que va a ser la fuerza de lo de abajo lo que permita cambiar lo de arriba, ¿no? Yo tengo que decir que como miembro de la Iglesia Católica, que más o menos desde mi ámbito clerical tengo relación bastante con lo institucional, no veo para nada clima de retomar, ni de celebrar, ni de recordar, ni de debatir nada del concilio. Acá en Argentina no veo eso. Es decir, un punto de partida. Esto es inédito en Argentina, que un municipio, una entidad de la sociedad civil, encima peronista, se le ocurra celebrar el concilio que la Iglesia no celebra ni menciona, es inédito. Eu creio que isso que Domingo disse é verdade em todo o mundo. O Papa Benedito XVI hizo um moto próprio, um documento de movimento dele, que se chama Porta Fidei, não? E que convoca o que ele chama Ano de la Fé, para começar em outubro, da data da fecha que começou o concílio, 11 de outubro, hasta o próximo ano. Pero a proposta é a mais tradicionalista e cerrada e conservadora possível. É decir, que o concílio se resume no catecismo católico, que a finalidade do ano de la fé é professar a fé católica romana e, nesse sentido, recuperar, vamos a dizer, o tema do sínodo de outubro, uma nova evangelização que se entende como nova catolização. Então, por allá não há nada. Vuelve a la catolicidad, digamos. Mas não Cristiandad. La cristiandad. Porque catolicidade é a universalidade, mientras que a catolização é próprio a doutrinação do eclesiasticismo católico, é diferente. E eu penso que no espírito do concílio há alguns elementos importantes. Primeiro, quando Domingos disse que, ou foi Guilherme que falou, que nadie esperava João 23, isso é verdade e não é. É verdade no ponto de vista que, de hecho, se pensava um papa de transição, um viejito, e de repente ele, não, isso tem razão. Por outro lado, só pudo ser isso porque desde o ano, todo o século XX foi fermentado por movimentos laicos em la Igreja e movimentos de base. E eu creio que hoje vivimos um tempo mais cerrado que na época de Pio XII. ¿Más cerrado? Mais cerrado. Por algumas razões. A primeira é porque há a internet, há o celular, que naquela época lá não havia. Então, a centralização hoje é mais eficiente. Outro ponto é que naquela época havia um debate político ideológico mais forte. Marxismo, liberalismo, não sei. Hoje
a história da pós-modernidade, é a história da sociedade líquida de Bauman, onde não há grandes ideologias, não há grandes narrações, todas muito fragmentadas. E para mim, a grande revolução eclesiológica do Concílio Vaticano II foi a eclesiologia das igrejas locais. Quer dizer que a igreja de Quilmes não é uma filial, solo uma sucursal, sim, um departamento da Cúria Romana. É uma igreja em si, com sua autonomia, com seu rosto próprio, com sua capacidade e em comunhão. Então, me impressiona é que, como na preparação do Concílio Vaticano II, foi muito importante os movimentos laicos, as bases, a partir do movimento bíblico, ecumênico, missioneiro, todos estes movimentos laicos que han fermentado por décadas hasta chegar ao Vaticano II. É isso que estamos fazendo acá. Pero la Iglesia está cerrada en un Vaticano que no ha cedido y no va a ceder absolutamente nada porque imposible es exuere natura. Entonces el propio Papa no puede despojarse de sí mismo, ya está convencido. No es que sea un tirano que quiere dominar todo. Él está convencido que es la verdad y que tiene que defender la verdad. Todo es la estructura del medioevo, con un pontífice que es superior al concilio y por consiguiente ni siquiera el concilio tiene injerencia en el Papa. Yo pienso que nosotros no esperamos conversión del Papa, ni un cambio del Vaticano. Lo que nosotros estamos preocupados cuando ele hablaba los movimentos populares. Tenemos que responder a 400.000 comunidades eclesiales de base en Brasil. ¿Cuántos hay? 400.000. 400.000. Sí. Creo que la formación de los laicos y la releitura de los textos del concilio a partir de una visión laica y del mundo. Entonces, acá en América Latina, desde Medellín, porque de hecho el concilio fue eurocéntrico. En este proceso tienen como si fuera 3 etapas. La primera, la renovación, ¿no? La primera etapa de la renovación es actualizar. Es lo que el Papa Juan XXIII llamaba adornamiento. La segunda es de hecho lo que se ha llamado en América Latina, los teólogos asiáticos no le gustan mucho, que es la inculturación. Inculturación. Los teólogos asiáticos piensan que es siempre un nuevo espírito de colonialismo. Que quando digo inculturação, estou dizendo levar alguma coisa de aqui para allá. É certo. Então, pero sea como sea, estou falando del cambio, que não basta actualizar, é necessário tomar partir da realidade local. E outra etapa não é solo cambiar as coisas que vêm de antes, pero é como novo nascimento, é como dar lugar a novo, a uma coisa que é de agora, de aqui. Quer dizer, seria quase a apertura a los novos paradigmas. Toda esta questão holística, toda esta questão da espiritualidade ecológica, de uma visão de, por exemplo, uma nova forma de ver o corpo, o sexo, a sexualidade, tudo isso vem de uma forma nova, que nem o concílio
e mesmo no Medellín, e nem a teologia da liberação, ha trabalhado, porque não podia. Agora, em América Latina, nós somos muito atentos à teologia negra e a las teologias, porque são plurais, negras e a las teologias índias, como também a las teologias feministas. São novas. Não havia na época de Medellín. Então, nesse aspecto, creio que releer o Vaticano II nesta dimensão, em processo sinodal. Para mim, o fundamental é o que estamos tentando fazer em Brasil, em Itália, em vários lugares, e ver o movimento de ustedes. Por exemplo, grupo como este de Córdoba, não? Que eu conheci, fui lá há 3 anos, 4. Eu chamo cenáculo de resistência. Porque são cenáculos, são grupos como aquele de los discípulos de Jesus reunidos, que resistem, que seguem resistindo, e penso que agora, neste momento, nela desobediência de consciência, não por consciência, nela resistência e nela criatividade de proponer outro tipo de cristianismo e de fé e de vida, nós outros preparamos um tempo novo. Antes aún de pensar em uma organização muito grande. Por exemplo, o grupo que está em Madrid, pensando pro concílio, antigamente falavam de um novo concílio, agora falam de um processo conciliar. Primero, como imágenes, imaginamos lo que estamos haciendo como una piedra que cae, que tiramos al mar y empieza a ver círculos concéntricos. Eso. Esta es la piedrita de hoy. Cierto. Que irá retomando, porque no será la única iniciativa, esta la nuestra, habrá muchas por otros lados, ¿no? Sí. Así que una imagen es esta, tirar una piedra y hacer círculos, y que eso se vaya expandiendo y difundiendo. La otra que hemos charlado bastante es que hemos asumido con humildad de que no hay que empezar por lo grande, sino por lo pequeño, como nos enseña el Evangelio. Los franciscanos son maestros en eso. Entonces, empezar de lo local, a lo regional, a lo nacional y a lo latinoamericano, y si algún día se da, será en lo mundial. Tomando tu idea de que todos los que estamos aquí, en esta cuestión de los círculos concéntricos, somos o tenemos que asumir quizá la responsabilidad de ser multiplicadores. Que cada uno vaya por el mundo y replique esta experiencia. Empezamos un proceso entre todos, un proceso. Entonces, ese proceso madurará a su tiempo, cuando las lluvias caigan, como decía él, la semilla está y está dispersa por todo el mundo. ¿Cuándo va a venir esa lluvia? No lo sabemos, pero sí nosotros podemos preparar el terreno. Me parece que esa es nuestro aporte de este grupo de hoy. Si no estamos en el punto del proceso en el cual ya todos esos círculos están funcionando, por todo lo que está sucediendo en tantos lugares del planeta, y en todo caso más pensando en lo que decía Taylor, hay que multiplicar, pero desde la concentración. O sea, si ahora nos propusiéramos otra vez empezar un proceso que ya está sucediendo, donde hay que seguir formándonos, pero todas estas instancias de los pueblos que ya están, digamos, activando y proponiendo otro tipo de mundo si nos proponemos como si, bueno,
como si eso no estuviera tan presente ahora y solo tenemos que empezar a impulsarlo nosotros, me parece que, por un lado, no estamos recogiendo lo que ya está y estamos como demorando un tiempo precioso ya. Usar esa imagen y esa idea, pero viendo que todos esos círculos ya tienen un contenido y ya tienen una presencia, ¿no? Hay, me parece, un elemento que va a ser proyectado en el tiempo, nos va a dar cada vez más voz, que es las élites del mundo, no solamente las religiosas o las católicas, sino todas las élites, cada vez más reconocen su impotencia. Sí, sí. Cada vez más. Cada vez más reconocen que no saben qué hacer, no saben cómo seguir y se contradicen. Cada un día es blanco, a los 2 meses negro, después rojo, después verde. Eso es porque, como nosotros lo ponemos en el documento, la humanidad está en un proceso de mutación velocísimo, que no lo puede interpretar ni instancias académicas solas, ni los poderes históricamente constituidos, digamos, con carácter local o universal. Y eso nos da pie a todos para imaginar alternativas, porque es muy difícil. Por ejemplo, nosotros vivimos la década del 90, o el neoliberalismo en el modelo mundial aceptado, todo. Hoy las élites no tienen ningún modelo que proponer. Entonces eso nos obliga más a lo que vos decís de la formación. Sí, sí. Porque cualquier idea, cualquier semillita, que hoy parece insignificante, en este contexto de impotencia de las élites mundiales, en cualquier momento llueve y crece más rápido de lo que pensamos.